hemos orado por la palabra y el tema que hoy he de transmitir, de enseñar, es un sermón un tanto extenso y también un poco complicado. Y quisiera yo que nos preste atención, me preste atención en esta noche. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. El tema que hoy vamos a hablar no lo voy a exponer en forma de debatir, ni en forma de presumir una información, ni tampoco vamos a exponer esta predicación para traer duda de la palabra de Dios o poner en doble sentir la vida de usted con la palabra. No es ese el deseo, y lo quiero aclarar antes de avanzar, porque el tema que hoy vamos a hablar, quiero decirlo, es un poco complejo, un poco difícil, sobre todo cuando hemos recibido una doctrina por años acerca de una salvación por obra y por mérito humano. Entonces hoy vamos a escudriñar la palabra del Señor. Yo creo que hemos orado con fe. Si usted ha orado creyendo que el Señor va a hablar a su vida hoy, vamos a entrar a la palabra, a la meditación de la palabra, para que Dios nos hable. Una vez más les queremos decir, sean todos bienvenidos. Los que están hoy por primera vez, segunda, tercera ocasión, que ya son de casita, cuando empiezan a venir por tercera vez, les damos la más cordial bienvenida. Quisiera que usted buscara la cita de Romanos capítulo 5, versículo 1, solo al versículo 2. Mientras usted busca la cita, quiero decirle el título de esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de la perseverancia de la salvación. Vuelvo a aclarar, el tema es la perseverancia de la salvación. Algo que persevera es algo firme, algo inamovible, que no se puede mover. Persevera. Quisiera leer con usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Permítame introducirme con las siguientes palabras. Si ganar la salvación depende de usted, jamás la obtendría. Oiga bien, si obtener o ganar la salvación depende de usted, jamás la obtendría. Si mantener la salvación dependiera de usted, la perdería. Y esto varias veces y en cualquier momento. Bueno, algunas personas verdaderamente convertidas han caído de la gracia, o sea, en pecado. Y el peligro de hacer esto amenaza a todo cristiano. Caer en pecado, a todos nosotros, sin importar quién seamos, nos amenaza. Caer en pecado, caer de la gracia salvadora de Dios, amenaza a cualquier cristiano, aún aquel al que usted ve orar todos los días, ayunar todos los días, que lee la Biblia todos los días, aún esa persona puede caer, tiene esa amenaza, corre el riesgo de caer de la gracia de Dios. Si es verdad que algunos cristianos han perdido su salvación, oiga, si es verdad esto, que algunos cristianos han perdido su salvación y que todo cristiano está en peligro de hacer eso, es de hecho algo importante que saberlo, que sí se pierde. Ya que si usted puede perder su salvación, más vale que descubra rápidamente cómo aferrarse de ella. Si algunos lo han perdido, inmediatamente corra, por favor, a descubrir cómo aferrarse de la salvación. Suponiendo. La seguridad de la salvación es un tema debatido durante muchos años, siglos, hermanos.
y no nos vamos a meter a la historia. Calvinismo, ¿verdad? Y versus, ahora el otro nombre se me fue, pero bueno, el calvinismo y también está la otra visión donde la salvación es el libre albedrío, yo elijo a Dios. Pero esta es la cuestión. Por un lado están los que creen que la salvación se pierde, por otro lado están los que predicamos que la salvación no se pierde, sino que se mantiene en Cristo Jesús. Ahora, quiero iniciar el desarrollo de este tema, explicando que la doctrina que enseña que la salvación se pierde, hace de la salvación, oiga, hace de la salvación algo condicional. La salvación, según los que enseñan la doctrina de la salvación que se pierde, la salvación es buena solo si usted cumple con las condiciones de mantenimiento. En palabras más entendibles o comprensivas, esta doctrina dice que Dios nos ha salvado siempre y cuando nosotros nos aferremos a la salvación, cumpliendo los estándares, y si en algún momento no vivimos según el estándar, perdemos la salvación. Pero bien, usted y yo no necesitamos ser grandes teólogos con títulos de teología colgados en la pared para concluir que esta doctrina nos encamina a la salvación por obras. Oiga bien, esta doctrina de que la salvación se pierde nos encamina a la salvación por obras, por méritos. Usted, cuando acepta este tipo de doctrinas, concluye con que sus obras tienen que estar al nivel del estándar de Dios, o sea, condicional. Su salvación está condicional si cree en la salvación que se pierde. Si usted tiene que hacer muchas obras, usted está condicionado. Para poder comprender acerca de la veracidad de la salvación de Dios y la permanencia en nuestra salvación, quiero recordarles que no hay mejor libro que el libro de Romanos para entender la salvación. Escuche lo siguiente. Pablo, al escribir la carta a la iglesia de Roma, está extendiendo una gran tesis para que comprendamos qué es la salvación. Pablo, en el capítulo 3 y 4 de Romanos, nos habla que la salvación viene por gracia y por la fe, solo por la fe. Si a usted le ha gustado leer la palabra y le gusta leer la palabra, yo le animo, lea Romanos con calma, tómese un tiempo. Hemos expuesto casi esa carta completa. Pablo empieza a extender una gran cátedra, una gran tesis, explicando que Abraham e Isaac, ellos vinieron a obtener la eterna salvación y redención solo por gracia y por fe. De hecho, permítame decirle rápidamente que Pablo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, exhorta a los cristianos a la siguiente creencia. Abraham antes creyó y después se le pidió hacer un pacto. Ese pacto era circuncidarse. No se circuncidó para obtener una bendición. Es lo que explica Romanos 3 y Romanos 4. Abraham tuvo que creer primero y después cerró el acto de su fe con un símbolo, con una seña en su carne. Es lo que el apóstol Pablo explica acerca de la salvación por gracia y por fe. Pero en el capítulo 5, usted y yo leíamos versículo 1, versículo 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la tesis que el apóstol Pablo nos va a dejar a nosotros acerca de la perseverancia de nuestra salvación. Por favor, escuche lo siguiente. Otra vez, volvamos acá en mente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Lea el versículo 2. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No me voy a adelantar a los versículos, pero quiero adelantarle
que la entrada, cuando dice tenemos entrada, dice la palabra en el Antiguo Testamento y en la segunda parte que estudiaremos el próximo miércoles, aprenderemos con más detalle que para que un sumo sacerdote entrara hasta la misma presencia de Dios, lo tenía que hacer en santidad, en pureza, en consagración. Todo un año tenía que cuidar todas sus actividades, tenía que cuidar su estilo de vida, tenía que cuidar su integridad espiritual para entrar y hacer sacrificio para que Dios perdonara a todo el pueblo. Oiga bien, una vez al año entraba el sacerdote, y si el sacerdote no estaba bien, obviamente ningún sacerdote iba a entrar mal, porque sabía que inmediatamente iba a caer muerto. Todo sacerdote tenía que entrar santo, puro. Ahora dice acá la palabra en el versículo 2, tenemos entrada por la fe ahora, ya no es por un hombre, ahora es por la fe, y esa entrada es firme, estamos firmes. No te la da Dios y después te la quita. Cristo no viene a ti y se va de ti. Cristo, al que elige, lo hace entrar con firmeza, establecido y con perseverancia hasta la sola presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, no quiero enredar, como les digo, a nadie con esto. Pero bien, un judío, literalmente vaya a su mente. Y usted recuerda que los judíos aman, recuerda en Mateo 5, 3 cosas que Jesús sentencia de los judíos. Jesús le dice, cuando den limosna, no sean como los judíos, que les gusta ser visto y alabado por los hombres cuando dan. Segunda cosa, cuando oren, no sean como los fariseos, como los hipócritas que aman ser vistos en las plazas. 3, cuando ayunen, no sean como los hipócritas y fariseos, que ellos tienen que demudar su semblante para mostrarle a todo mundo que han ayunado, y también tienen que sacar su lengua y ver esa gran tela blanca que se provoca cuando alguien no se lava la boca, y ellos presumen cuántos días ayunan al mostrar su lengua. Dice Jesús, no, mas tú tienes que lavar tu cara, eso significa tu boca, tus dientes, unge tu cabeza. ¿Por qué digo eso? Jesús sentencia y dice, no seas como los fariseos que les encanta hacer obras para sentir que merecen algo. ¿Me estoy dando a entender acá o no? Ok, ahora otra vez, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué diría un judío? ¿Qué se preguntaría un judío? ¿Qué le preguntaría un judío a Pablo al escribir Romanos 5:1? Pablo, tú dices que solo la fe es todo lo que se necesita para ser salvo. Pablo quiere decir que solo la fe es suficiente. Pablo, ¿estás seguro que es todo lo que necesito para estar bien con Dios? Pablo, una vez estando salvo, ¿no necesito un cierto tipo de obras, de estándar para con Dios? Escuchen lo siguiente. Esto parece simplificado en exceso para alguien que está acostumbrado a las leyes para obtener algo. Matas un animal, entonces tienes perdón de pecados. Esto que acabamos de leer, solo fe, no obras. Esto parece ser muy simplificado en exceso. Hermano, solo por dar una ilustración. Usted antes tenía que saber escribir una carta. Si ahorita pusiéramos a un joven a escribir una carta, no sabe. No sabe ni siquiera qué es ir a correos, comprar un timbre, pegárselo, enviarlo, destinatario, remitente. No sabría cómo hacerlo. Eso es tan estresante la labor. Hoy tan solo entras a cualquier tipo de aplicación que tenga mensajería instantánea y listo. ¿Para qué ir al correo, ir al centro, buscar los correos de México, enviar un correo si aquí tengo un teléfono? Oiga, esto parece simplificado en exceso. Un judío dice, ¿en serio puede la fe mantenerme salvo? ¿Solo la fe me puede mantener salvo? Pregúntese. Porque algunos cristianos, aún aquí hoy sentados,
están dudando de su salvación. Y si todavía no soy salvo, y si pierdo mi salvación, y si Daniel está malinterpretando la escritura, y en realidad no solo en la fe, necesito hacer muchas obras para yo poder tener paz en mi corazón. Oiga, un judío preguntaría otra vez, ¿puede la fe mantenerme ahí en la salvación? ¿Puede hacerme entrar hasta la misma presencia de Dios? ¿Solo la fe? Eso preguntaría un judío. Él diría, solo entro por fe, ya estoy dentro para siempre, todo es por gracia y fe. Eso es todo lo que me quiere decir Pablo, es todo lo que tengo que hacer. Bueno, yo quiero decirle en esta noche que si usted predica la salvación por gracia, se va a meter en problemas. ¿Por qué se va a meter en problemas? Porque muchas personas hacen estas preguntas. ¿Me estás diciendo que puedo ser un cristiano y hacer lo que yo quiera en mi vida y no perder la salvación? Esa respuesta la hemos de resolver. Hermano, en primer lugar, estamos firmes. No tú, con Dios. Tú en Cristo, delante de Dios, estás firme. Asegúrate de tener a Cristo para que tengas paz en tu salvación y de verdad puedas decir, yo estoy firme en mi salvación y no la voy a perder. Cuando eres un cristiano y eres salvo, pregunta, ¿puedes hacer lo que quieras? Usted sabe, no, ya no puede hacer usted lo que quiere. El Espíritu Santo es el que ahora toma las riendas de su voluntad, de su mente, de sus emociones, de los pensamientos, de las emociones, del corazón, de todo. Ya no es usted. Pero la pregunta aquí es, cuando ya eres cristiano y eres salvo, ¿puedes hacer lo que quieres? Respuesta rápida es no. El Espíritu Santo ya no te deja hacer lo que quieres. La salvación, oiga esta otra pregunta, entonces no depende de tu obediencia y demás cosas. Le voy a decir algo, no depende de mi obediencia. La salvación no depende de mi obediencia. Yo sé que esto, por eso vuelvo a repetir, va a ser como un shock. Ay, ¿cómo será que creo o no creo en esto? Pero no, para llegar a, no necesita, recuerde, porque estábamos muertos. Mas sin embargo, usted en Cristo va a obedecer. ¿Por qué? No porque usted quiere, sino porque ahora el Espíritu Santo le hace obedecer. No quiero confundir a nadie con los términos ni hacer esto complejo ni difícil, pero es muy importante entender el orden de la salvación. Nadie puede tener un mérito en la salvación. No es por tu obediencia que tú fuiste salvo. Estábamos muertos. Estabas muerto en tus delitos y pecados. No obedecías. Eras desobediente. Y por lo tanto, Dios sabía que tú ibas a morir, pero Él quiso salvarte. Ahora, hay 6 puntos que queremos aprender en Romanos 5. Hoy solo tomaremos un punto, es el primero. El primer punto que quiero tratar con usted, y con esto vamos a concluir, fíjense, ya llevamos 20 minutos ahorita de charla. El primer punto que vamos a charlar hoy es justificados en Cristo, tenemos paz con Dios. El primer punto, si lo quiere reducir, es tenemos paz con Dios. Ahora, la primera gran realidad que me mantiene unido a Cristo, oiga bien, cuando yo hablo de eslabón de 6 puntos, quiero que usted mire que es una fuerza, es como una cadena, un eslabón, 6 puntos, 6 eslabones acá.
Ese eslabón me conecta con Cristo, es fuerte, esa cadena no se va a romper. Y ese primer eslabón que vamos a hablar es paz. La paz es la primera gran realidad que me afirma que estoy verdaderamente en Dios. La paz significa que tengo tranquilidad en mi mente para estar cerca de Dios. Oiga otra vez, la paz es una señal principal de que ahora yo estoy salvo en Cristo. La veracidad de tu salvación se prueba con la paz con que Dios nos ha dado, la paz que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y por favor, escuche con mucha atención lo siguiente. ¿De qué paz estamos hablando, hermanos? Oiga, pregunto otra vez, ¿de qué paz estamos hablando? Algunos mencionan que esta paz significa tranquilidad de mente, pero no es de la que está hablando este versículo, paz con Dios. Algunos otros mencionan que es en sentido psicológico de seguridad, un sentimiento positivo acerca de estar seguro, pero no es un sentimiento del que está hablando el versículo 1. Tenemos paz para con Dios, no es un sentimiento, hermano. Todo esto se oye bien, pero aún sigue siendo superficial. Esta paz que acabamos de mencionar, ya sea emocional, sentimental, de mente o psicológica, es una paz superficial, ya que no es la intención del pasaje con la que Dios nos está hablando en esta noche. Más bien, esta paz que tenemos con Dios significa lo siguiente. Oiga con mucha atención. ¿Qué es lo opuesto a la paz? Guerra. Vamos a empezar acá. Si tenemos paz con Dios ahora, ¿qué teníamos antes de la salvación? Le pregunto otra vez. Si tenemos paz ahora con Cristo, porque somos salvos, ¿qué teníamos antes de la salvación con Dios? Guerra. Y lo vamos a entender con la palabra. Teníamos guerra. Cristo en gran manera ha cambiado esa guerra por paz. Nuestra relación con Dios ahora es paz. Ya no es guerra. Óigalo bien. Nuestra relación con Dios ahora es paz. Ya no es guerra. Muchos de nosotros andábamos con Dios en guerra. La gente puede decir, yo nunca he estado en guerra con Dios. Yo no le deseo mal a Dios. Yo tengo fe en Dios. Yo soy religioso. Yo voy a la iglesia. Pero la Biblia dice que antes de venir a Cristo, usted está en guerra con Dios. Por favor, yo quiero que quede claro esto en esta noche. La Biblia afirma que antes de venir a Cristo, usted y yo, quien quiera que seamos, todos los hombres que no tienen a Cristo están en guerra con Dios. Tome fuerza para escuchar esta palabra en esta noche. Aún así, alguien puede insistir, pero yo amo a Dios. Yo no me veo ahora mismo en guerra con Dios. Yo no me veo como enemigo de Dios. El punto no es si usted se ve como enemigo de Dios. La cuestión es la siguiente. Está en guerra con Dios porque Dios está en guerra con usted. Está en guerra con Dios porque Dios está en guerra con usted si no tengo a Cristo en mi vida. Aún usted que está acá sentado y puede creer que por la rutina de venir domingos y miércoles, estar en la oración, usted piensa tener paz con Dios, no se confíe de sus obras. Solo si usted verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, bien plantado en Él, usted tiene paz con Dios. No hay otra forma de estar en paz con Dios.
Entonces, escuchen lo siguiente. Si usted está o no consciente de estar en la guerra con Dios, Dios lo está. Está consciente de que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él está en guerra con nosotros. Quiero que usted se imagine por un momento ahora al mundo. Dios está en guerra con el pecador. Imagínese ahora mismo. Oiga bien, Dios está en guerra con el mundo. Dios está en guerra con el pecador. Dios es enemigo del pecador. Dios pelea en contra del pecado. Dios es el enemigo del pecado. Dios es el enemigo de Satanás. Y tiene que recordar algo. Si usted no es hijo de Dios, entonces es hijo de Satanás. Dios está en guerra contra el dominio de Satanás. Oiga con mucha atención. Dios está en guerra contra el dominio de Satanás. El que no es conmigo, eso dice la palabra del Señor, está contra mí. Cualquiera que me llame Señor, Señor, y no hace mi voluntad, entonces no es de mí, no es mío. Otra vez vuelvo a la carga y alguien podrá decir en su corazón, no estoy enojado con Dios, no estoy en guerra con Dios. Le quiero decir a usted que piensa eso o a quien sea que piense eso, bueno, está bien si usted no está enojado con Dios o si no está en guerra con Dios. Pero tiene que saber algo. Dios está en guerra con los hombres. Estén conscientes o no, si no tienen a Cristo en su corazón. No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender eso. Voy a citar algunos versículos rápidamente, si quiere usted los anota, y si la persona de proyección los alcanza a escuchar, está bien. Pero quiero mostrar con la palabra de Dios que Dios está en guerra con los hombres. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. De Dios, desde el cielo, ¿hacia quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad. Oiga bien, Dios está enojado con todo hombre impío y pecador, si no tiene a Cristo. Creer que Dios es amor no va a salvar a nadie. Creer que Dios existe no va a salvar a nadie. Nadie irá al cielo por portarse bien, sino por no haber creído en Cristo. Nadie irá al infierno por no portarse bien o portarse mal. Estará en el infierno por no haber creído en Cristo. Y hermano, aclaro este punto, creer en Cristo cambia a las personas. O sea, quiero decir, no se va a quedar igual, creo en Cristo y suficiente, ya, sigo con mi vida de pecado, solo creí en Él. No, hermano, cuando Cristo no es un nombre solamente, literalmente es Dios, es un ser. Cristo viene a tomar el control de tu vida, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que obro en mi carne, lo obro ya no en mi carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, quiero que vean, usted puede ver que Dios está en guerra con los hombres impíos, injustos, pecadores, todos aquellos que conocen a Dios pero no aceptan a Cristo, están en guerra con Dios.
Éxodo 22, 24. Mire, Éxodo 22, 24 dice, y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y sus mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Mire la ira de Dios. Dios está airado con el pecador. Dios no está amando al pecador. Mire lo que dice Josué 23, 16. Si traspasares el pacto de Jehová tu Dios, que Él te ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándote a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y morirán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Miren la ira de Dios nuevamente. Siguiente versículo, Isaías 5:25. Hermano, yo quiero decirte que el versículo 1 de Romanos 5, tenemos paz para con Dios, lo vas a entender después de leer todos los versículos que estamos leyendo hoy. Isaías 5:25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado, no ha bajado, no ha parado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque Él está enojado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene paz. Siguiente versículo, Isaías 13, versículo 9, de ahí me brinco al versículo 11 y de ahí al versículo 13. Oiga, Isaías 13, 9 dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Esto no ha pasado, hermanos. Y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10. Y castigaré al mundo por su maldad. Versículo 11, por favor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mire qué fuerte es esto. Versículo 11, versículo 13, porque haré estremecer los cielos. Léalo por favor. Y la tierra se moverá de su lugar y la indignación, ira otra vez, y la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de su ardor, y en el día del ardor de su ira. Por favor, escuche con mucha atención otra vez. Dios está enojado con los pecadores. Dios está en guerra con los hombres. Los hombres quizá no están enojados con Dios. Oiga con mucha atención. Los hombres quizá no están enojados con Dios. El hombre piensa que va bien por su camino, pero su fin es camino de muerte. Yo mañana tengo que ir a un torneo, en 3 años termino mi carrera, me voy a casar, voy a tener tantos hijos, voy a vivir en tal ciudad. Planea, hace muchas planeaciones. Pero si no tiene a Cristo, esa persona no sabe que su fin es de muerte. No sé si me estoy dando en esta noche a entender, ¿sí o no? Hermano, tener paz con Dios es tener a Cristo en tu corazón. Para llegar a la veracidad y a la perseverancia de la salvación tenemos que entender la justificación. Escuchen lo siguiente. Dios está enojado con el pecador y esa es la razón por la cual serán enviados al infierno. Dios está enojado con ellos debido a su pecado no arrepentido. ¿Qué hace Cristo cuando llega a nuestro corazón? Nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué Dios está enojado con aquellos que no tienen a Cristo? Por su pecado no arrepentido.
Oiga, Efesios 5:6 dice, Efesios 5:6, nadie les engañe con palabras vanas. Oiga, por favor, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie te engañe con palabras vanas. Y otra vez la palabra aparece, porque por esta cosa, por esta razón, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 19:15, vamos a ver los tiempos finales, en un versículo nada más. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa, oiga, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es algo figurado y poético a la vez. Usted sabe que para tener vino hay que agarrar de la vid las uvas, ponerlas en una herramienta, empezar a pisar y empieza a salir destilado el aroma y también el líquido del vino para que alguien lo disfrute. Cristo, mire lo que está diciendo ahí, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Dice, este vino lo van a beber, es algo simbólico, todos aquellos que están pisoteando la sangre de mi Hijo y no creen en Él. Es fuerte esta plática, ¿no? Él está preparando ese vino. La ira de Dios viene y los hombres están contentos. No saben que Dios ahora mismo está en guerra con ellos. Si no se arrepienten, ese furor de la ira de Dios vendrá sobre aquel que no se arrepienta. El resumen de toda esta actitud de Dios está expresado de la mejor manera en el libro de Salmos 7:11. Mire lo que dice Salmos 7:11. Yo voy finalizando. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Oiga otra vez. Dios es juez justo. Oiga, Salmo 7:11. Dios es juez justo. Este es el resumen de todos los versículos que acabamos de leer. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, ¿se imagina vivir con alguien que está enojado todos los días? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero entendamos el versículo. Dios no está enojado con los que tienen a Cristo en su corazón. Hermano, ¿usted ha dejado de pecar? Eso es entender Romanos 5:1. Y lo voy a ir concluyendo. Finalizo otra vez este versículo. Dios está airado contra el impío todos los días. No exagera el salmista. Todos los días. Óigalo bien. Todos los días. Dios está enojado contra el impío. Esto no es algo menos para tomarlo en cuenta. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿De verdad? Te conviene tenerlo. Dios está en guerra contra el impío todos los días. Dios no está del lado de los pecadores. Dios no está del lado de los que rechazan a Cristo. Él es su enemigo. Dios busca su destrucción. Dios busca la destrucción del impío. Hermano,
Dios busca la destrucción del impío. ¿Usted ha escuchado esa famosa frase, Dios ama al pecador, pero no su pecado? Otra vez quiero volver a dejar en claro esta frase. Esa frase es una gran mentira. Y si usted lo practicaba, decirla, es una mentira. Porque lo que va a mandar al pecador al infierno es el pecado. Así que Dios no ama al pecador, porque el pecado mora en el pecador. Dios aborrece a los pecadores. Dios ama ver a Cristo en un pecador, porque el pecador deja de pecar, o sea, practicar pecado, y ahora el Padre ve a Cristo, la justicia de Dios, la satisfacción de Dios en el pecador. Esto es hermoso, ¿no? Entonces la pregunta en esta noche es, ¿qué cree que significa la palabra cuando dice tenemos paz para con Dios? ¿Qué cree que esto significa? Romanos 5.1, no nos hemos movido de ahí. Después de leer todos los versículos acerca de la ira de Dios, ¿esto no es maravilloso de oír ahora? La ira de Dios va a desatarse, va a herir, va a aplastar. ¿No es hermoso escuchar ahora que aquellos que tienen a Cristo tienen paz con Dios? A eso nos referimos con que no es una paz sentimental, no es una paz de emociones, no es una paz psicológica, literalmente es una paz de relación con Dios. Por eso le digo, ¿qué hace en usted tener veracidad de salvación? Que usted tiene paz con Dios. En breve, le pregunto, ¿cómo se sentía usted antes de venir a Cristo? ¿Usted estaba bien? Hermano, no sé si a usted, al igual que a mí, le ha sucedido lo siguiente. Una semana esté fuera de la presencia de Dios. Coma mucha comida. Nada más vayamos a unos días atrás. 24, 25, 31, día primero, vamos al río. Y usted dice, bueno, puro comer y comer y comer y diversión y río y fiesta y como que esto tampoco llena. No sé si a usted le pasó eso. Si no, arrepiéntase. Porque ya es glotonería, es gula. Lo que quiero decir es, no hay plenitud fuera de Dios. No hay felicidad. No lo va a haber. Ahora, volvamos a la ilustración. ¿Cómo estaba usted antes de Cristo? Viene ahora a Cristo. ¿Cómo está usted ahora? ¿No siente esa paz de verdad? Como decir, gracias Señor. Hace unos meses atrás hablábamos de la oración. Y yo les ponía el ejemplo de una persona que veíamos en un programa. Le hablan y le dicen, mi amor, sé que estás lejos, yo estoy a punto de ir al hospital a dar a luz, me acompaña mi madre. Me gustaría que estuvieras aquí, pero no lo estás. Esta persona dice, a mí me encantaría estar contigo, esposa mía, pero no puedo, la distancia y el trabajo no me permite. Y termina la llamada y la persona se queda angustiada, como su cara, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Hermano, el que no tiene a Cristo vive así, frustrado, en ansiedad, preocupado. ¿Cómo le voy a hacer? Pero qué hermoso cambiar esa ilustración. Qué hermoso sería ver a esa persona preocupada, terminando la llamada, decir, Señor, yo no estoy cerca, pero te pido que cubras a mi esposa y que los doctores hagan bien el procedimiento y así, encomendar todas las cosas en Dios. ¿A usted no le produce paz orar? ¿Por qué le produce paz? Porque sabe que Dios es real.
Por eso tenemos paz para con Dios. Porque Cristo Jesús es nuestra paz con Él. Quiero avanzar. Escuche lo siguiente, nosotros no hicimos algo. Más bien Él hizo algo. Oiga, para tener esta paz nosotros no hicimos algo. Más bien Él hizo algo. ¿Saben lo que Él hizo? La obra perfecta de Jesucristo lo satisfizo por completo a Él. Dios derramó su furia y su ira en Cristo. La ira que tenía con nosotros, hermanos. La furia que tenía contra todos nosotros porque pecamos y nos desviamos. La derramó sobre su Hijo Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios fue apaciguado, por así decirlo, ya que toda su ira y venganza fue arrojada en Cristo Jesús, y por esta causa tenemos paz con Dios. Imagínense, toda su ira, todo su furor que tenía que desatar contra mí, contra usted, hágalo personal, Dios la desató sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Es tan bueno saber esto. Este es nuestro nuevo estatus en Dios. Ahora yo pertenezco a la familia. Ahora yo soy hijo adoptado. Estoy reconciliado con Dios. Tengo paz. Ahora tengo justificación, reconciliación. Ahora yo tengo una vida nueva, tengo esperanza, tengo la santificación y la glorificación. Esto solo por la obra de Cristo. En Cristo el pago completo fue llevado a cabo y el pago fue aceptado por Dios. Hermanos, Dios fue satisfecho, por eso tiene paz. Usted tiene paz. ¿Por qué tiene paz? Porque Dios está satisfecho. A esto se refiere Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios. Porque mi deuda fue pagada. Cristo lo pagó. Mire lo que dice Colosenses 1:20 al 22. Lea conmigo. Colosenses 1:20 al 22. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Óigalo bien. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Verso 21. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en la mente, en sus mentes, haciendo ¿qué? Malas obras. Ahora se les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio, óigalo bien, en el cuerpo de carne de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos. Oiga, lea esas últimas palabras. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por favor, conecte este versículo con el versículo 2 de Romanos 5. ¿Lo podemos leer? Otra vez, leamos, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice la palabra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Hasta ahí quiero que lleguemos. Otra vez, lea conmigo. 1, 2 y 3. Por quien también tenemos entrada y por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. Escucha, hermano, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él firmemente. Tú, aunque hoy pecaste delante del Padre por Cristo, su sacrificio en la carne al derramar su sangre, tú eres firmemente santo para Dios. Yo sé que esto en algunos puede decir, no, yo tengo que hacer algo.
y le voy a decir sí. Y no quiero tergiversar la palabra, alterar la palabra, pero escuche bien, usted para con el Padre no tiene que hacer nada, porque Cristo con el Padre ya lo tiene firmemente. Usted se va a morir y esa salvación es eterna. Oiga bien, ese sacrificio es eterno, ese pago es eterno. Por los pecados que jamás usted va a hacer, aún Cristo ya los pagó. ¿Me estoy dando a entender o no? Cristo delante del Padre enteramente, firmemente, inamoviblemente le presenta santo y sin mancha e irreprensible delante del Padre. Ahora, cuando digo, si hay alguien a quien usted le tiene que agradar, se llama a Cristo. Voy a decirle algo, usted pudo pecar hoy, pero hoy a usted Dios lo vio como un hombre santo. ¿Cómo así? Eso dice la palabra. A fin de presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, una vez y para siempre. Ahora ya no vivo yo, Cristo, ahora lo hago para la gloria tuya. Delante del Padre tú ya me tienes firme como un hombre santo y ese título me queda grande. ¿Me doy a entender o no, hermanos? Yo quiero que esto quede bien entendido en esta noche en nuestro corazón. Cristo entró una vez, mire, lean otra vez versículo 2, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hermanos, hasta el lugar santo, hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. Tú eres santo, eres sin mancha e irreprensible ante los ojos del Padre en esta noche, aunque hayas cometido un pecado no practicado. Si usted lo está practicando, deje de practicar el pecado, arrepiéntase, confiéselo ante Dios y pídale la forma de poder hacer la justicia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero dejar en claro algo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ante el Padre, por medio de Cristo, yo soy santo. El Espíritu Santo ahora trabaja en mí para agradar a Cristo. El Espíritu Santo no quiere dejar hacer mi voluntad carnal. El Espíritu Santo me quiere impulsar con su fuerza, con su poder, a ser el hombre que Cristo espera de mí. Porque el hombre que Dios quiere de mí, Cristo ya se lo ha presentado. En palabras más comprensivas, cada vez que el Padre pone sus ojos sobre cada uno de nosotros, está viendo a Cristo. Ya no a usted. Ahora, a esto teológicamente se le denomina santidad posesiva establecida. Ya está. Ya es una santidad en posición. Usted es santo. Es más, rápidamente quiero llevarlo en la palabra del Señor. Usted sabe, vamos a 1 de Corintios, capítulo 1. Los teólogos han denominado que la iglesia más impía, pecadora y carnal fue la iglesia de Corinto. Mire cómo le llama. Capítulo 1, versículo 2. Puede leer ahí conmigo en voz audible en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga, ¿a los qué? A los santificados en Cristo, llamados, dos cosas, posición en Cristo. Progresivamente acá en la tierra, por el Espíritu Santo eres llamado, como dice Primera de Pedro, sed santos porque yo, Dios, soy santo. Pero ahorita no, yo solo estoy hablando de la posición en Cristo. Usted no hizo nada. Cristo lo quiso posicionar santo delante de Dios, sin que usted hiciera nada. Estaba muerto, no podía hacer una obra para santificarse. Ahora nos compete vivir en santidad
para que la gloria de Cristo, que es la iglesia, sea admirada por el Padre. ¿Me doy a entender o no? Esto es muy importante, hermanos, que usted lo comprenda. Miren lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo les llama? ¿Con todos los qué? Era la iglesia más pecadora, aunque aquí menciona Acaya, pero también estaban involucrados en esos pecados. En Cristo tu posición es santo. Pero en esta tierra, usted y yo tiene que trabajar día a día, dándole el primer lugar al Espíritu Santo para santificarlo. Malos pensamientos, mal carácter, mal humor, malas palabras, todo lo malo que habita en nosotros, todo eso lo tenemos que vencer por medio de la obra del Espíritu Santo. Y voy finalizando acá. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Quiero que recordemos una cosa. El acto de Cristo en la cruz del Calvario nos trajo paz con Dios. Que desde ahora y para siempre, usted y yo somos santos, irreprensibles a los ojos de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque todo pecado por el cual usted y yo debimos ser castigados, Cristo lo llevó. La justificación tiene relación con la reconciliación y con la glorificación. No podemos desconectar que la justificación nos reconcilia con Dios, nos santifica ante Dios y nos glorifica ante Dios. Yo sé que tal vez no tenemos mente para seguir escuchando esto, pero lo que acabo de decir es algo poderoso. Finalizo con esto. Le voy a decir lo siguiente. Hay un paquete llamado reconciliación. Dentro de ese paquete, oiga, vienen muchas cosas involucradas. Cuando Cristo nos reconcilió con Dios, juntamente con la reconciliación nos santificó, nos glorificó. Eso es algo que apenas va a pasar. La reconciliación trae conmigo, la justificación, justificados pues por la fe, ese es el paquete. La justificación trae dentro de ese paquete, incluye reconciliación con Dios, por eso tengo paz. La justificación me trae reconciliación. 2, me santifica. Ya viene la santificación una vez que Él me justifica. 3, me glorifica. No podemos separar estas cosas de la justificación. La justificación juntamente me reconcilia con Dios, me santifica ante Dios y me glorifica para con Dios. Usted como creyente tiene que saber estas doctrinas básicas. Ningún falso maestro le va a venir a torcer la palabra del Señor cuando usted sepa esto. Justificación, la justificación con Dios me reconcilia, me santifica y me glorifica. La glorificación es algo futuro cuando Él venga. Esta es la finalidad. Solo Cristo nos pudo justificar delante de Dios. Mi conclusión, Cristo es nuestra paz. Y mientras Él viva, para siempre mantendrá esa relación de paz. Hermanos, ¿cuánto tiempo vivirá Cristo? Mientras Él viva, usted tiene paz con Dios. ¿Cuánto tiempo va a vivir Cristo? Eternamente. Usted tendrá paz con Dios por el sacrificio de Cristo. Su ira se fue por el pecado que usted y yo habíamos cometido.
usted está en paz y nada puede cambiar esa relación. Póngase de pie y lea conmigo Hebreos 8, versículo 12. Y lea con fe esta palabra. Espero que se ponga de pie. Quisiera que todos leamos este versículo. Este es el versículo para concluir. Miren lo que la palabra dice. Porque seré propicio. Hermanos, esta palabra nos queda grande. Usted sigue siendo injusto. Pero miren lo que dice la palabra de Dios hoy para usted. Seré propicio a sus injusticias. Esto no nos está dando derecho a pecar. No, hermanos. La palabra misma dice en 1 de Juan, si alguno no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Si alguno dice que no peca, convierte a Dios mentiroso. Bueno, hermanos, ¿saben qué? Dios sabe que seguiremos pecando porque todavía tenemos un enemigo a derrotar, se llama